This meeting is being recorded. Muy buenos días, bueno, ya tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. En nombre de Cainta Nuevo León y del comité organizador, sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera edición del Capital and Investment Summit. Antes de dar inicio a la conferencia, me permito agradecer a nuestros aliados institucionales, quienes hacen posible la realización de este y otros eventos propios de la Cámara. Me permito presentarme. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez, coordinador comercial en Cainta Nuevo León, y tengo el placer de estar el día de hoy con todos ustedes para dar inicio a este webinar. Estaré a sus órdenes durante todo el evento, del desarrollo del evento, atendiendo sus comentarios, dudas o sugerencias a través del chat de la herramienta Zoom. Siguiendo con el protocolo de participación, les recuerdo que la sesión tiene una duración de 1 hora y las preguntas y respuestas serán en la parte final del webinar. De igual forma, los invitamos a colocar sus preguntas en el transcurso de la sesión a través del apartado de preguntas y respuestas de la herramienta Zoom. Asimismo, al terminar la sesión les presentaremos una encuesta. Les pedimos de la manera más atenta contestar sinceramente. Esto nos ayudará a mejorar nuestros eventos, sin duda. Y bueno, la conferencia del día de hoy, titulada ¿Cómo está el ecosistema emprendedor? Retos y oportunidades, será impartida por Joe Nafab Mahuad, Head of Growth Banking Country de BBVA Spark, y de quien a continuación les platicaré un poco. Joe es economista de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA en UCLA Anderson. Tiene experiencia en banca de inversión dentro de M&A and Financial Advisory. Posteriormente trabajó en consulting en McKinsey & Company, con especialización en estrategia en múltiples industrias. Su primer puesto en BBVA México fue como director de desarrollo comercial para banca de empresas y gobierno, para posteriormente incorporarse como Chief of Staff del CEO y del presidente de consejo también en BBVA México. En 2022 dejó el mundo tradicional para ser co-founder and country manager de BBVA Spark en México. Hoy, además de liderar México, es Head of LATAM de BBVA Spark, siendo responsable de México, Colombia y Argentina. Y bueno, sin más preámbulo, cedo los micrófonos. Bienvenido, Joe, el espacio es tuyo. Mil gracias, Gerardo, y muchas gracias por la invitación. Ya hiciste una breve introducción, entonces yo creo que no ahondaré más en ese tema, pero un gusto estar aquí. Y me gustaría empezar platicándoles por qué nosotros somos por qué nosotros desde BBVA podemos hablar del tema del emprendimiento. Desde hace 2 años llevo liderando un área que se llama BBVA Spark, en donde es como una banca de nicho que creamos para atender empresas de tecnología desde diferentes ángulos, y esto nos da una perspectiva única. Hoy somos el banco de las empresas tecnológicas, proveyéndole servicios desde abrir una cuenta hasta deuda. También somos inversionistas del ecosistema emprendedor, y ahorita voy a entrar un poquito más en detalle, pero somos muy activos en hacer inversiones en los fondos de capital privado, que son los vehículos que invierten en las empresas de capital de emprendimiento. Y también somos los encargados dentro de BBVA de traer las empresas de innovación al banco, es decir, empresas que vemos que están en el mercado, que pueden traer un beneficio para nuestros clientes en temas tecnológicos. Nosotros somos los encargados de traerlos al banco y ver qué podemos hacer con ellos. Entonces, creo que somos la única institución que cierra este loop, que participa en todas las maneras posibles en el ecosistema emprendedor. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo al final, pues feliz de responderlos, ¿no? Pero primero, ¿qué quiere decir el ecosistema emprendedor? El ecosistema emprendedor típicamente le llamamos a empresas de tecnología que llevan pocos años de haber nacido y que están disrumpiendo ciertos nichos de la industria. Imagínense un Uber, por ejemplo. Hace unos 15 años, pues todos pedían el taxi alzando la mano, marcando un teléfono. Sale una empresa tecnológica que sin activo, solo con una aplicación, encuentra una manera más eficiente de hacer temas de movilidad, porque tú ya lo puedes pedir desde antes, entonces no tienes que estar esperando en la calle para ver quién te toma. Y también para el taxista pues es mucho mejor, porque no tiene que regresar a la base para poder
cargar otro viaje, sino en el camino puede agarrar otro viaje y con eso se vuelve más eficiente. Eso es un muy buen ejemplo de lo que quiere decir una empresa tecnológica y que inició como un emprendimiento hace unos años, hoy bien ya es un grande corporativo multinacional, pero en sus inicios era parte del ecosistema emprendedor. Entonces, estas empresas son bastante diferentes porque, uno, típicamente no tienen activos, dos, llegan a hacer un challenge a ciertas industrias y a corregir ciertas ineficiencias. Y tres, las tasas de crecimiento son muy distintas a las de una empresa tradicional. Aquí las empresas pueden crecer 20, 30, 100% por año y también tienen una flexibilidad única que hace que necesitan una banca de nicho, como es hoy pueden empezar vendiendo coches y mañana pueden ser ya una de las principales financieras automotrices de México, ¿no? Ese también es un caso real de Kavak. Entonces tienen mucha flexibilidad y son muy versátiles de poder irse ajustando conforme lo que vayan viendo en el mercado. Ya lo último que quiero decir del ecosistema emprendedor, típicamente empiezan con una idea, la prueban, si funciona, le meten muchísima escala para crecer muy rápido, esto es con capital y con otras alternativas como marketing, ¿no? Y ya que encuentran un modelo de negocios que funcione, van viendo cómo construyen algo alrededor de esto, que es un ecosistema. Entonces, si bien al final son empresas, se constituyen igual que todos, pagan impuestos igual que todos, su comportamiento es mucho más acelerado y también las palancas que usan son bastante distintas. Y esto está muy apalancado en el tema tecnológico. Para poner un ejemplo, a la industria aérea le tomó 76 años llegar a 100 millones de usuarios. Hoy en día, una empresa tecnológica lo puede hacer un ChatGPT que lo hizo en 2 meses, o un jueguito como el de Pokémon Go que lo hizo en poco menos de un mes. Entonces, esta escalabilidad solo te la puede dar la tecnología y hoy es una realidad y cada vez son más empresas las que están operando bajo este esquema. Entonces, con eso, igual y me gustaría empezar ya más hablándoles del ecosistema emprendedor en México. Eh, Hoy en México hay entre 2,000 y 3,000 empresas. Muchas veces les llamamos startups refiriéndose a que están iniciando, pero también luego van creciendo y son empresas que pueden llegar a ser hasta públicas y a veces no les cambiamos el nombre startups, ¿no? Entonces, pero cuando me refiero a startups no quiere decir empresas chicas ni grandes, sino más bien empresas que entran al mercado a crear una disrupción y a innovar. Dentro de estas 2,000 o 3,000 empresas, típicamente las industrias en las que más entran son en el sector financiero, las que llamamos fintech, en el sector de e-commerce, que es pues, al final retail, pero online, y también en el sector logistics, que está muy impulsado por el tema e-commerce, ¿no? Al final el e-commerce llegó a crear cierta disrupción y necesita niveles de servicios distintos y las de logistics evolucionaron para encontrar cómo atender a esta industria. ¿De cuánto es la inversión? En el 2023 son 700,000 millones de dólares los que se invirtieron en esto en México. Es mucho dinero, si lo comparamos contra años anteriores, no es tan alto. En el 2021 fue el pico, pero por los sucesos económicos globales y también por sucesos económicos que pasaron dentro del ecosistema emprendedor, como la caída de Silicon Valley Bank, el sector emprendedor tuvo una caída muy fuerte de la inversión. En el 2022 cayó cerca del 80%. Pero hoy esta cifra de 700,000 millones que les digo ya es comparable al 2020, perdón, y es el único país en Latinoamérica que ha logrado tener este efecto de revertir la caída que ya había tenido en el 2020. El resto de las economías siguen un poquito por debajo de estos niveles pre-pandemia. Esto es bueno o malo. Si les doy cifras nada más de México, es difícil contextualizar si 2,000 o 3,000 empresas son muchas o pocas. Pues es lo mismo que tiene casi Colombia, o España tiene 4 veces más que nosotros. Entonces, esto habla de una subpenetración del mercado mexicano en temas de empresas en el ecosistema emprendedor, lo cual considera es una oportunidad para que haya más emprendimientos o para las empresas que están emprendiendo para que tengan menos competencia y puedan tener
pues más mercado potencial para ellos. Otro dato que puede servir para contextualizar, en Estados Unidos el 70% de las 100 empresas más valiosas que cotizan en bolsa tuvieron un inicio similar al de una empresa del ecosistema emprendedor. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron una inversión de un venture capital. Los venture capitals al final son vehículos que se dedican a invertir en empresas, startups con alto potencial, buscando obtener retornos muy altos en un periodo de tiempo corto, ¿no? Entre 5 a 10 años buscan obtener 2 a 10x el capital invertido, y esto solo se puede lograr en empresas con gran escalabilidad, como son las empresas tecnológicas. Entonces, ya hablamos un poquito de qué es el ecosistema emprendedor, cuáles son los principales elementos, cómo está en México el ecosistema emprendedor. Y ahora también me gustaría platicarles un poquito de por qué México es un gran lugar para emprender. Hoy en México el mercado ya se ha dado de cuenta, aunque hace unos minutos les dije que está subpenetrado, pero con todo y eso hoy somos el segundo mercado más importante en Latinoamérica para el emprendimiento, solo después de Brasil, que tiene una masa poblacional mucho más alta. También la Ciudad de México es considerada como la segunda ciudad más relevante para emprender de toda Latinoamérica. Entonces, hoy ya lo estamos logrando, pero el potencial podría ser mucho mayor. ¿Y por qué estoy tan bullish de emprender en México? Bueno, primero porque tenemos cosas únicas, ¿no? Estamos hablando de que Colombia tiene un gran sistema emprendedor, de que España tiene un sistema emprendedor, y eso que tienen cosas que no tiene México, ¿no? Hoy en México el tener 130 millones de habitantes lo hace un mercado muy atractivo. Cualquier empresa latinoamericana que emprenda quiere llegar a México porque con eso tiene un potencial inmenso. Aparte tenemos beneficios como la cultura y el idioma. Cualquier empresa de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, el empezar en México tiene relativamente poco costo, porque al final son culturas mucho más similares, si comparas una de México con Europa, una mexicana con Estados Unidos, y también por los temas de idioma hay muchísima reusabilidad que se puede tener. Entonces, ya hablé del tamaño poblacional, ahora hablé de las similitudes culturales y de idioma, que también son algo muy atractivo para México. Luego, un tercer elemento es la edad. La edad poblacional de México es de 29 años, en Europa está cerca de los 40. Eso te hace que el promedio de la población es más proclive a utilizar temas tecnológicos que en otros lugares. Y eso te hace mucho más atractivo el mercado para empresas que tengan de base tecnológica. Es una ventaja que también podemos explotar muchísimo. Luego una cuarta sería la ubicación geográfica. Tenemos arriba a un vecino que impulsa nuestra economía de manera constante y que innova y que tiene ya en su ADN el tema de innovación, como les platicaba de las 70% de las empresas públicas. Bueno, pues todo eso son ideas que nos sirven para inspirarnos y poder hacer empresas en México que solucionen algunos problemas del día a día. Es decir, tenemos a un país en el norte que nos puede inspirar a replicar ideas, y no necesariamente tenemos que estar invirtiendo en las ideas y desarrollar tecnologías, sino apalancar lo que ya existe y ver cómo lo podemos adaptar para México. Bueno, y aparte de eso, la economía ha estado estable, entonces eso te lo hace todavía mucho más atractivo que emprender en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos que se conjuntan, que pueden hacer que el ecosistema emprendedor en México sea muy atractivo. Hoy en día, mencionaba que de las principales industrias es las fintechs y las e-commerce, y déjenme explicarles un poquito por qué. De e-commerce yo creo que no hace falta explicar tanto, pero bueno, al final las personas están optando por conveniencia, ¿no? Cada vez trabajan más personas de una familia, entonces tienen menos tiempo para ir a lugares físicos y hacer compras. Entonces, el tema digital y el e-commerce cada día va agarrando más relevancia. Entonces, esa sin explicarla mucho, es la segunda industria con más empresas en México, más o menos
una de 5, una de cada 6 empresas que se crea tiene que ver con e-commerce. Y el primer lugar son las famosas fintechs. ¿Por qué las fintechs tienen tanta relevancia en México? Voy a empezar con un dato. Hoy, una de cada 4 empresas que se crea en México del sector tecnológico son fintechs. Esto es el 25%. Si comparas en una España, es solo el 8%. ¿Por qué hay tantas en México? Bueno, porque el tamaño de la oportunidad en México es inmenso, no solo por el tamaño de la población, sino porque gran parte de esta población no está bancarizada. Entonces, es un sector en donde no tienes que llegar a competirle a los bancos, sino puedes llegar a complementar a los bancos y tienes todavía la mitad de la población disponible. Hoy el 50% de las personas no están bancarizadas y es lo mismo con la economía. Cerca del 60% de la economía, un poquito menos, no está bancarizada, que esto equivale a un 20-25% del PIB de México. Entonces, aquí la oportunidad es, al final las empresas tech, donde huelen sangre, es donde crean estas soluciones. Y aquí hay una oportunidad muy grande y también lo hay en otros sectores como e-commerce, logistics, en real estate también hay muchas empresas de PropTech y ahí es donde entran a nichos específicos a ver cómo pueden solucionar algo. Y me hace regresarme a la historia de Kavak. Kavak empezó a identificar una necesidad que había en el mercado, que era muy inseguro vender un coche usado porque la gente estaba muy vulnerable a algún tipo de fraude, ¿no? Entonces, es más, creo que la historia inició con un fraude que le hicieron a uno de los fundadores. Entonces decidieron tratar de encontrar una manera de cómo solucionar esto y para eso pusieron un intermediario que validara quién hacía, en qué situación estaba el coche, que ellos se dedicaran a hacer una documentación correcta para que no fuera ningún fraude, que se ponían como un intermediario que tomaba el coche y lo vendía a otra persona sin que necesariamente el comprador y el vendedor se conocieran. Y de esa manera lograron encontrar un nicho en el mercado que hoy están, digo, desde hace muchos años han crecido mucho. No quiere decir que las automotrices no tengan un nicho, claro que sí, tienen un nicho y sigue siendo muy interesante y va a seguir creciendo y es hasta cierto punto distinto porque no está enfocado tanto en los coches usados, pero así es como una empresa del ecosistema emprendedor llega y encuentra cómo emprender y cómo resolver ciertos problemas. Me quedan solo 5 minutitos, entonces voy a repasar rápido algunos conceptos, pero vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas al final. Entonces, bueno, hoy en día nosotros lo que hacemos es ver cómo podemos apoyar a estas empresas para facilitarles la parte bancaria y ayudarles a crecer con estas altas tasas de crecimiento. Vemos cómo financiar ese crecimiento, cómo darles soluciones que les funcione y al final muchas de estas empresas, ya que funciona un modelo, buscan replicarlo en otros lugares del mundo de manera muy rápida. Es decir, si encuentran que en Colombia algo funcionó, como por ejemplo puede ser Rappi, tratan de expandirse rápidamente a otras geografías donde puedan agregar valor, ya que ya tienen un modelo probado y algo que ya funciona. Y luego con ciertos ajustes se pueden ir adaptando a las particularidades culturales o de la economía de cada país y de esa manera logran tener un mercado muy interesante. Esto es una disrupción per se, porque antes las empresas para llegar a este punto tardaban 30, 40 años, ¿no? Primero llegaban, consolidaban un mercado, iban creciendo poco a poco y ya luego empezaban a pensar en otras geografías. Hoy en día esto puede pasar en 2 años, 3 años, 5 años de que empieza una empresa. Y también otra particularidad es muchas de estas empresas buscan salir a bolsa de manera muy rápida. Al final hay muchos inversionistas metidos en estas empresas que van desde los fundadores hasta muchos de los empleados y luego empresas de capital de riesgo como los venture capitals y algunos corporativos. En Estados Unidos el 70% de los corporativos tienen vehículos para invertir en empresas del ecosistema tecnológico. Y estas empresas, algunas quieren estar ahí para el corto plazo, otras para el mediano plazo y otros para el largo plazo. ¿Quiénes son los que quieren estar en el corto plazo? Los venture capitals, ¿no? Estos inversionistas que tienen capital de riesgo, que buscan salir entre 2 a 10 años.
van muchas veces por el retorno que les dé la empresa. Pero luego hay otros inversionistas o accionistas, perdón, que son los fundadores, que esos muchas veces sí quieren quedarse mucho tiempo y quedarse hasta el final y consideran solamente salirse en caso de que los compren o de que salgan a bolsa, que es una de las salidas más comunes que tiene este ecosistema. Pero luego también hay el capital corporativo, que puede ser el de las empresas que ustedes tienen, el de BBVA, el de muchas que lo que buscan es estar metidos en el ecosistema emprendedor, primero ver qué está pasando, cómo trabajan estas empresas, cómo innovan tan rápido, aprender de ellas, pero también muchas veces el tener un pie adentro de la empresa por si después hace sentido incorporarlas o como proveedores, como parte del grupo, ¿no? Aquí las opciones son muchas, pero lo importante es poder estar ahí sentado en el board, ver qué pasa, ver cómo innovan, cómo está reaccionando el mercado, qué ventajas y qué desventajas tienen, cómo pueden complementar esta oferta. Y entonces, esos son como el tipo de inversionistas que vemos ahí. Hoy en día no hemos visto muchas salidas a bolsa de estas empresas. Ha habido una sequía en los últimos, pues desde el 2021, y yo creo que está impulsado por más temas económicos generales que por temas del ecosistema. Últimamente hemos visto mucho más empresas deslistándose que listándose y también no ha habido tanto apetito de empresas para salir al mercado porque no estaban en los máximos, ¿no? Estaba teniendo algunos altibajos. Entonces, esto ha hecho eh, que las empresas no hayan listado, no hayan salido públicamente a bolsa como lo hacían antes, ¿no? Típicamente a las empresas mexicanas les gustaba o tenían en mente, porque creo que no llegó a cocinarse todavía eso, estar listados tanto en Estados Unidos y luego un dual listing en México. En Estados Unidos porque es un mercado muy líquido y que valora mucho las empresas tecnológicas, y en México porque al final gran parte del mercado que atienden estas empresas es en México y puede que haya interés de los mexicanos de invertir en este tipo de empresas, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que creo que ya se me está acabando el tiempo. Bueno, igual un tema final de cómo es el ciclo de vida de las empresas del ecosistema emprendedor. Primero empiezan con una idea y levantan capital para financiar esa idea, y después van haciendo pruebas de concepto sin salir a mercado de cómo va funcionando esa idea, ¿no? Y para eso van necesitando capital, entonces por eso necesitan inversionistas desde el día uno, y cuando encuentran una idea que ya está haciendo un poquito de clic con el mercado, le llaman market fit, entonces es cuando empiezan a levantar más capital para ver cómo ya salen a operar y a escalar. Y durante los primeros años, pues es un poco cuesta arriba, ¿no? Que al final necesita cierto volumen para poder pagar los costos, y ahí es donde entra el capital de riesgo a financiar esta parte, hasta que llegan a un breakpoint en donde ya no necesitan de capital y ya pueden ellas, con las utilidades que va generando la operación, ir operando de manera constante. A veces pasa que por el crecimiento tan alto que van teniendo, el capital de trabajo se come esas utilidades y necesitan tener más fuertes de recursos, y ahí es donde también puede entrar la deuda a complementar. Esto quiere decir que son modelos que con un crecimiento normal son rentables, pero dado que crecen tan rápido, no hay capital de trabajo que los aguante, entonces tienen que buscar otras alternativas para financiarse o para financiar ese crecimiento. Y si quieren, con esto, ya están cumpliendo el tiempo que tenía asignado. Con esto empezamos con preguntas, Gerardo. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, sé que también tu agenda está complicada, entonces vamos a tratar de responder las más posibles. Y bueno, nos preguntan, ¿cómo pueden las startups identificar y aprovechar las oportunidades de inversión en el ecosistema emprendedor actual? ¿Cómo pueden las startups aprovechar? Identificar y aprovechar esas oportunidades de inversión en el ecosistema emprendedor actual. Bueno, las startups no invierten, más bien alguien invierte en las startups. Entonces, supongo que la pregunta va al revés, ¿no? ¿Cómo puedo identificar en dónde invertir en el sistema emprendedor? Pues mira, lo bueno del sistema emprendedor es que hay mucho más información que en otros sectores.
y la información está mucho más organizada de lo normal. Porque si yo soy una startup, estoy hablando con inversionistas todo el tiempo y son inversionistas, digamos un venture capital, un corporativo, que detrás tienen pues, instituciones muy sofisticadas, muy institucionalizadas, que requieren un alto nivel de detalle, de información y de tener todo perfecto para poder operar. Entonces, creo que lo que va a pasar es que cuando se acerquen a tener una plática con una empresa del ecosistema emprendedor, se van a llevar una grata sorpresa de que la información y el análisis de mercado y las oportunidades que van viendo están mucho mejor estructuradas de lo que típicamente estamos acostumbrados a revisar. Y luego también otra particularidad del ecosistema es muy vocal cuando reciben inversiones y cuando reciben deuda. Entonces también hay muchísima información de mercado. Eso te permite ver quiénes son las empresas que están recibiendo más apoyo, ya sea de bancos o de fondos de capital, y te puede dar una idea de qué sectores se están siendo más atractivos para el mercado. Pero si lo están haciendo a nivel personal, yo diría que hay dos maneras. Una, si lo están haciendo más por un beneficio corporativo, es decir, saber qué tecnologías pueden apalancar, tener un pie ahí en los que pueden llegar a ser competidores o no competidores. Ahí lo mejor sería pedirle a alguien que esté relacionado al ecosistema que les ayude a mapear qué empresas son las que más hacen fit con ustedes. Muchas empresas tienen una o dos personas trabajando en esto, estando ahí en el mercado, y si no, nosotros con mucho gusto les podemos decir qué industrias o qué empresas pueden hacer match con ustedes si nos buscan por aparte. Esa es una manera, o si lo están haciendo a nivel personal, más a nivel hobby o interés, típicamente se recomienda, como aquí sí hay más riesgo de lo normal, pues invertir un porcentaje reducido de su capital en los fondos de capital privado, pero acercarse a estas empresas, ¿no? Muchas veces los fondos de capital privado ya te pueden decir qué sectores les está yendo bien con sus inversiones previas, qué está pasando en otro mundo, y a través de eso se pueden dar una idea de en qué lugares puede ser atractivo invertir. Las ventajas, la primera, la que hablé del corporativo, sería invertir directamente en una empresa. La segunda, a nivel personal, sería invertir en un fondo de capital privado, que eso te da una pulverización o diversificación, porque al final ellas invierten en 10, 20, 100 empresas, entonces estás menos concentrado en una industria. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Bueno, esto va un poquito a lo mejor ligado a lo que recién comentabas, Liz. Nos preguntan qué tendencias podemos observar en el ámbito de las inversiones en empresas de tecnología o cuáles son los sectores propiamente tecnológicos que están atrayendo mayor interés de los inversionistas. Ya. Pues, mira, depende en qué país, pero también hay mucha moda. Ahorita los sectores que más están atrayendo inversiones es la inteligencia artificial y el uso de datos, porque creo que sí hay un hype, una moda un poquito, está en boca de todos, muchas empresas están, el otro día había una estadística que al menos el 89% de las empresas se han cuestionado si deberían de estar usando ya inteligencia artificial. Entonces eso te abre potencial a que haya muchas empresas tratando de entrar a este mercado y crear una solución que funcione, ¿no? Ahí podemos ver Nvidia, que ya es la tercera empresa más, perdón, me está saliendo aquí una cosa, no sé si es mía o de ustedes, la tercera empresa más valiosa del mundo. Entonces, te diría que hoy en día son esas dos, pero también hay unas que de cajón han sido atractivas durante mucho tiempo y son las de e-commerce, son las fintechs, también PropTech y HealthTech. PropTech es empresas que hacen real estate con base en datos y tecnología. Un ejemplo muy rápido son empresas que te compran tu casa en 10 días en vez de que te tarde 6 meses, un año, con un descuento. Ellos hacen una evaluación muy rápida dependiendo de la data que ya tienen de la zona en donde operan y saben en cuánto tiempo la pueden vender y dar la vuelta. Entonces van encontrando soluciones de nicho. O las health tech, que al final aquí puede ser o tecnología que innove y que haga cosas distintas, como tratar de encontrar pues, alguna solución para alguna enfermedad o algo así, pero también puede ser llevar servicios de salud a nichos que estén subatendidos. No necesariamente tiene que ser una revolución tecnológica, sino a lo mejor encontrar un modelo eficiente para llevar servicios de salud a distintos nichos. Te diría que esas son las industrias que más vemos
demanda, pero al final también cuando tú inviertes en un venture capital, si lo haces en Latinoamérica, casi todos son generalistas. No, eso quiere decir que no vas a poder invertir en una industria en específico. Si te vas más a Estados Unidos, ahí el tamaño de la economía sí da para tener fondos específicos, y ahí hay otras industrias que también están teniendo mucho auge, como todo el tema verde. El tema verde en Estados Unidos y en Europa está generando muchísimo capital. Esperemos que llegue a México en el corto plazo, ¿no? Excelente, muchas gracias, Joe. Un par de preguntas más que, bueno, están ligadas y van más dirigidas a los emprendedores y, bueno, pues con base en la experiencia tan amplia que tienes. Bueno, primeramente dicen qué habilidades y características son esenciales para que los emprendedores tengan éxito. Y ligada a esta es, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes emprendedores que están considerando iniciar su propio negocio en el actual ecosistema emprendedor? Buenísimo. A ver, la primera que hace un emprendimiento, un buen emprendimiento, aquí yo creo que si hay una disrupción, típicamente cuando analizo una compañía, parece bueno o mala, todos se van a los números. Aquí tenemos que ir mucho más a los números, porque en el momento en el que inviertes, no necesariamente tienes claridad de los números. Aquí estás invirtiendo en un proyecto, muchas veces al inicio de ese proyecto, entonces los números no te pueden contar una historia per se o por sí sola. Entonces, ¿qué elementos vemos para ver si un emprendimiento es bueno? Primero, tendríamos que analizar, sí, los números y también la industria o la economía en la que se esté desenvolviendo para ver cómo está la industria, ¿no? Es decir, si están bien los números, si están creciendo, si hay oportunidades de mercado, si da retornos atractivos. Y con eso ya me quité la parte de los números, ahora va la parte disruptiva, que es analizas quiénes son los fundadores. Aquí lo importante de los fundadores es gente con mucho ímpetu, con muchas ganas, que sepa resolver problemas, que tenga visión disruptiva y que también sepa cómo acelerar o desacelerar una compañía conforme lo va necesitando. Aquí yo creo que el secreto es tener diversidad de perfiles. Es decir, una empresa, si tiene 5 ingenieros, los 5 de MBA del mismo lugar y después los 5 trabajaron en el sector bancario, no es tan bien visto en el mercado. Lo que se busca aquí es tener perfiles que complementen. Eso por los founders y también es bien importante, si ya tuvieron experiencia previa, es muy bien valorado, ya sea algo que haya funcionado, que no haya funcionado, pero que ya hayan recorrido ese camino de emprender para corregir muchos de los errores que se hayan hecho antes, es muy bien visto. Luego, pasar a los inversionistas. Los inversionistas son muy necesarios en esta industria, pero el chiste no es solo tomar el dinero por tomarlo. Tienes que jalar smart money. ¿Qué quiere decir esto? Es alguien que te traiga dinero, pero que también que te ayude con conexiones, que te dé consejos más desde un punto de vista institucional. Aquí puede ser que te den algunos consejos, que te digan, oye, vas muy acelerado, trata por aquí, que sea como un sounding board para poder rebotar ideas y que cumpla al final como un consejo de administración, ¿no? Que puede tener un involucramiento a alto nivel de la compañía. Luego, yo creo que aparte de los inversores, bueno, y los inversores van dependiendo de la etapa en la que estás. Muchas veces al principio necesitas inversores con un perfil que te deben acelerar el negocio, que te deben asentar las bases, y luego ya que está más grande, pueden sacar esos inversionistas y entrar a otros inversionistas diferentes que te ayuden a estabilizar y a crecer el negocio, como ya típicamente se conoce pasar de un venture capital a un private equity. El venture capital es de mucho más riesgo y mucho más temprana edad de las empresas, y el private equity ya son para empresas un poco más maduras, que típicamente ya tienen un camino de rentabilidad interesante y ahora quieren ver cómo lo pueden exponenciar a otro nivel. Eso por parte de los inversores. También es importante encontrar rápido el market fit, es decir, si sacaste un producto, asegurarse rápido si le vas a seguir o no le vas a seguir, porque todo el tiempo que te tardes puede ser dinero que estás tirando a la basura o una oportunidad que estás perdiendo. Típicamente aquí abren 10 cosas y de esas 10, si funcionan 2, cierran las 8 rápido y con esas 2 se van a meterle mucho ímpetu. Y por último, te diría que te tienes que fijar mucho en el equipo. Muchas de estas empresas logran atraer a grandes personalidades de distintas industrias. He visto empresas que están haciendo, que tienen 2 años, que apenas tienen unas 20, 30 millones de pesos de venta y se logran traer
al de marketing de una multinacional muy reconocida. Yo creo que aquí parte clave es crear un gran equipo. Y un gran equipo creo que este ecosistema muchas veces logra atraer a personas de perfiles que no hubieras podido de otra manera. Y esto lo hace primero porque le estás dando la oportunidad a estas empresas, a estas personas que se unen de crear una empresa desde cero, pero también porque les dan opciones de capital, de equity, de acciones. Entonces, el upside que pueden tener si las cosas salen bien es muy, muy alto. Y así es como logran atraer a perfiles de tan alto nivel, ¿no? Típicamente, cuando hablas con un fundador de una empresa del ecosistema, lo primero que te dice, si está empezando, es: tengo miedo de que estoy contratando a gente muchísimo más experimentada que yo. No sé cómo lo estoy haciendo, y eso pues, muchas veces te lo da las acciones y también los inversionistas que tienen, ¿no? Muchas personas, si hay ciertos inversionistas, confían en que la empresa le va a ir mucho mejor que el promedio, y es por eso que deciden apostarle así en iniciar en esta empresa. Excelente, muchas gracias, Joe, Me por hiciste una tus segunda, adelantos. ¿me la repites? Sí, claro. Está básicamente ligada y es básicamente el mensaje que tú darías a los jóvenes Para los emprendedores. emprendedores. A ver, Sí. yo creo que el principal stopper es tratar de tener todo perfecto y esperar a que el momento sea el perfecto para emprender, y ese es el principal error. Todos los que emprendieron lo hicieron sin sobrepensarla y sin tener todas las cosas perfectamente cuadradas. El mejor momento es hoy, y cuando estés listo, no esperarte hasta que la economía esté creciendo al 5% y el desempleo esté no sé qué y todos los astros se alinean. Yo creo que parte del reto es empezar chico, muy rápido, con cosas muy pragmáticas, y lo que vaya funcionando, pues quedarte con eso y luego ir escalando muy rápido. Entonces, lo más importante es tomar la decisión. Muchas veces, si ya dejaste pasar mucho tiempo, el costo de oportunidad para emprender es muy alto, o porque ya tienes familia y gastos muy altos, o porque ya te está yendo muy bien el trabajo, porque ya el costo de oportunidad de salirte es muy alto. Entonces, también por eso típicamente es gente muy joven la que emprende, ¿no? Porque en esos momentos tienes menos que perder. No quiere decir que no puedas emprender después. El otro día conocí un emprendedor de 65 años y le estaba yendo súper bien. Entonces, yo creo que el consejo es no sobrepensar, y el mejor momento es hoy. Muchas gracias, Joe. Y bueno, pues por temas de tiempo en la agenda, con esta pregunta concluimos. Se quedaron preguntas en el tintero bastante buenas, te las compartiremos al término de la sesión. Te agradecemos mucho, agradecemos tu participación, Joe Mahuat. En este espacio confiamos en que la información presentada será de suma utilidad para todos nuestros participantes. Y bueno, en breve nuestro equipo te hará llegar una constancia digital de participación, Joe. Muchas gracias por permitirnos compartir este espacio. Y a continuación proyectaremos una breve encuesta. Les solicitamos a todos nuestros participantes responder de forma sincera. En esta encuesta el 5 representa la calificación máxima y el 1 la calificación menor. Y bueno, mientras se realiza esta encuesta, para dar continuidad al programa, los invitamos a registrarse para participar de la conferencia titulada ¿Qué son las fintech y su aportación a las pymes?, que será impartida por Francisco Rodríguez Alemán, gerente comercial en Todito Pagos. Asimismo, los invitamos a conocer el programa completo de conferencias, mismo que encontrarán dando lectura al código QR. También les recordamos que nos encontramos próximos a realizar nuestra Expo Pyme Monterrey 2024 del 10 al 12 de septiembre en Cintermex, por lo que si están interesados en participar, les dejamos los datos de contacto para que les hagan llegar la información. Agradecemos de nuevo a Joe por su tiempo y su información compartida. De igual forma, gracias a nuestros aliados institucionales por hacer posible la realización de estos eventos. Los esperamos en nuestras siguientes charlas. Gracias y buena tarde. Hasta luego.